Saludos y bienvenidos nuevamente a su programa de Pan Oncology Talks. Te habla tu doctora Marsha Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga y miembro de este equipo. Hoy tengo a una persona muy especial que voy a presentar, que conozco hace más de 20 años, yo creo, y que muchos de ustedes estoy segura que lo conocen. Es el doctor Henry González Rivera, es gastroenterólogo y hepatólogo y lleva practicando en Puerto Rico. Henry, ¿cuántos años? Bueno, como gastroenterólogo y hepatólogo, 24. 24 años. 24. Así que yo conozco al doctor por lo menos hace 20 años. Y tengo que decir esta aclaración para que quede ya fuera. Él fue mi chief resident. Y para los que saben lo que es chief resident, básicamente él fue mi jefe. Cuando uno está estudiando, que uno es residente, uno tiene a alguien que te supervisa. He was the guy. Pero ¿me porté o no me porté bien, Henry? Excelente. Por eso que ¿Me ha llegado pasó? a donde ha llegado. Me pasó de año. No, a mí me pasó. No, pasó de año. Pero no, de verdad que tenemos la bendición de estar en una carrera hermosa. Eso es correcto. Que sigue evolucionando. Fíjate que yo creo que nosotros, cuando comenzamos a hablar de hígado graso, y ese es el tema de hoy, ¿verdad? Y estábamos de internistas, de gastroenterólogos, ¿verdad? Y practicando hepatología, nosotros ¿cómo tratábamos a los pacientes que tenían hígado graso? Por años y años. ¿Qué le decíamos? La realidad, ni le hacíamos mucho caso. Ni le hacíamos mucho caso. Sí. Tienes hígado graso, pues, Sí. pues nada, realmente rebaja. Pero no sabíamos las implicaciones que tenía lo del hígado graso hasta hace poco. Es más, me recuerdo en una convención que fuimos a Chicago, hace unos años atrás, fue cuando de primera intención se empezó a hablar de lo que el hígado graso pudiera afectar el hígado y que pudiera causar cirrosis y literalmente poder hasta cáncer de hígado. Y ahí fue donde empezaron ya a coger esto en serio y empezaron a hacer estudios de cómo nosotros vamos a tratar esta condición que antes pues no. Es que en aquel entonces lo que estaba de moda era la hepatitis C. Sí, por muchos años. Hace más de 20 años era la hepatitis C y cuando ya se acaba el boom de la hepatitis C, porque ya todo el mundo se cura de hepatitis C, pues ya la hepatitis C no es la causa número uno de enfermedad de hígado, pero el hígado graso y por lo que hablamos, esteatohepatitis, o sea, inflamación del hígado por grasa. Vamos a empezar por ahí. Vamos a definir qué es el hígado graso en arroz y habichuela. Arroz y habichuela es que el hígado tiene más de un 30% de grasa. Se supone que no tenga grasa. Se supone que va a tener menos de un 10%. O sea, lo normal es un 10%. Ya cuando sube este por ciento, ya más de un 30%, pues decimos que este paciente tiene hígado graso, o lo que se llama es esteatosis. Pero la mayoría de la gente que tiene grasa en el hígado no le pasa nada al hígado. Aún teniendo 30%, 30, 40, 40%, hasta 80, 90, o sea, un 70% de los pacientes que tienen grasa en el hígado está bien. Ahora, hay un grupo de pacientes donde esta grasa por otros factores comórbidos o de riesgo van a causar que esta grasa se inflame. Y ya lo que llamamos son esos factores? Estos factores principalmente son diabetes, sobrepeso, obesidad y hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, colesterol o triglicéridos elevados. Estos son los factores. Esta es la tríada. Esta es la tríada. Nosotros literalmente le estamos añadiendo también hipertensión, porque eso es lo que llamamos el síndrome metabólico. Que por años eso sí lo hablábamos. Pues, síndrome metabólico es diabetes, presión alta, lípidos elevados y sobrepeso. Y eso es lo que llamamos el síndrome metabólico. Y si uno tiene hígado graso con síndrome metabólico, ahí es donde entonces, que eso es aproximadamente un 25% de la población que tiene hígado graso, estos son los pacientes que realmente tienen riesgo de desarrollar daño hepático y cirrosis. A nivel de que ahora mismo la esteatohepatitis, que ahora tengo que hablar porque tienes que definirlo, espérate, vamos por otra vez. Eso es hígado graso. Es grasa dentro del hígado, grasa más de dentro un 30%, del hígado. no es bueno. Cuando empezamos ya con estos factores de riesgo que se empieza a inflamar el hígado, ya inflamación, siempre todo termina con itis. Así que es hepatitis, es inflamación del hígado. Y esteato es grasa. Así que de esteatosis, que es grasa, pela. Ahora tenemos esteatohepatitis. Muy bien. Vamos a escribir todo esto para que nadie se asuste, Así que esto es pues entonces ya esto es un 25% de las pacientes. Este paciente que tiene esteatohepatitis, con el tiempo esta inflamación va a empezar a dañar el hígado empieza a desarrollar unas cicatrices y estas cicatrices se siguen regando hasta que llega un punto donde llega una cirrosis. Para un segundo. Antes de llegar allá, porque esto es ahora aquí que me está escuchando y dice, espérate, tengo cirrosis. No. Hígado graso, esteatosis. Hígado graso con inflamación,
esteatohepatitis. Después que está la inflamación viene la fibrosis, que es lo que estabas diciendo. Fibrosis, que vamos a diferentes estadios, que es fibrosis tipo 1, que lo que tenemos son unas poquitas, o sea, no se establece exactamente, tienen bien pocas un poco cicatrices. Fibrosis tipo 2, que tenemos ya cicatrices moderadas. Luego llevamos a fibrosis tipo 3, que ya son unas cicatrices más severas. Y el preámbulo ya cuando tengamos F4, es lo que entonces llamamos cirrosis. ¿Y es la cirrosis lo que queremos prevenir? Es la cirrosis lo que queremos prevenir porque es el punto de no regresar. O sea, el hígado tiene una gran capacidad de regenerarse. O sea, si uno pues controla estos factores de riesgo que van a disminuir la inflamación, pues si uno baja de peso, controla la diabetes, baja el colesterol, bajamos la grasa, baja la inflamación, el hígado se regenera y si no hemos llegado a una cirrosis, uno puede recuperar y puede volver el hígado, volver a la normalidad. Pero hay que controlar esos factores. Pero ya cuando llegamos a la cirrosis y entramos a unos estadios más adelantados de cirrosis, pues ya lamentablemente no hay, o sea, uno puede hacer lo que sea y ya la cirrosis está envuelta. Y ahí vienen Cuando hablamos de cirrosis, cirrosis realmente no es cáncer de hígado. La gente piensa que cirrosis no es un hígado que está enfermo. Y sin hígado no podemos vivir. El hígado tiene una serie de funciones vitales. No hay la maquinita, no existe. Sin hígado. Así que si el hígado se daña a un punto que no funciona, uno necesita un trasplante de hígado. Y si no consigue trasplante, pues lamentablemente, pues. Sí, sería el final, de la persona. Deja preguntarte algo. O sea, ya hablamos de lo que era esteatosis y las 4 niveles de fibrosis de F1 F4. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, un paciente que nos está escuchando, un médico primario, ¿cuál es el síntoma de un paciente con fibrosis? La realidad es que no hay síntomas. Ajá. No hay síntomas. El paciente no tiene síntomas. No le va a doler necesariamente. Y eso es una cosa que quiero decir. La gente que va a la oficina, la mayoría, muchos de ellos van a la oficina porque tienen dolor en el área. Entonces, no, que si me han hecho de todo y no encuentro, y el hígado no duele. O sea, el hígado no duele, aún con una hepatitis rampante, las enzimas lo miran, el hígado no duele. O sea, que cuando hay síntomas, ya estamos hablando de un paciente no que tiene esteatohepatitis. Usualmente los síntomas ya son complicaciones de la cirrosis. Exactamente. Y esto es, pues, una de ellas es que la gente se pone amarilla, otra que desarrollan unas venitas en el esófago, se rompen y empiezan a vomitar sangre, que la gente dice que vomitó el hígado por la boca, pero la realidad son coágulos que empiezan a acumular líquido en el abdomen. Ese líquido se puede infectar. Uno pudiera también, se sube una sustancia que metaboliza el hígado que se llama la amonia. Y cuando la amonia sube, la gente se pone foggy y finalmente pues, pueden desarrollar cáncer de hígado. Pero esas son las complicaciones. El enfoque de hoy es no en cirrosis, sino queremos hablar de lo que viene antes. Y como los médicos primarios de estos talks los evalúan, los ven las personas comunes y corrientes como nosotros, pero también lo ven expertos en diferentes temas. Yo quiero que el mensaje quede claro de que primero esto es común. Eso es bien común. ¿Verdad? Segundo, que no hay síntomas. Correcto. Tercero, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo yo hago eso? Antes de seguir, yo quiero quedar claro porque la nomenclatura cambia. Pues vamos a repasar eso. Muy bien. El doctor está hablando de esto y se quedó atrás. No, la nomenclatura cambió. Antes se hablaba de no acoger. Y cuando hablamos de hígado graso, que ahí siempre estamos sacando, porque el alcohol puede dar grasa en el hígado. Y todavía el alcohol sigue siendo la causa número 1 de enfermedad de hígado en hombres. Y el hígado graso con inflamación, esteatohepatitis, es la mujer. Pero entonces, esto tiene como una estigmata. Y han cambiado porque esto de hígado graso, nosotros decimos fatty liver, pero realmente es el hígado gordo. Y con toda esta historia de las estigmatas, pues decidieron, vamos a cambiarle el nombre y también te dice non-alcoholic fatty liver disease. O sea que tú tienes enfermedad de hígado que no es por alcohol, es por grasa, pero ¿por qué? Exacto. Realmente no te está diciendo la razón. Eso es como la y hepatitis. te está diciendo, mira, tú tienes un hígado gordo, te puedes morir de cirrosis, pero no sabemos por qué. ¿Te acuerdas de la hepatitis non-A o B? Non-B, que después terminó siendo C. Hepatitis C. Pues lo mismo. Ahora tenemos non-alcoholic fatty liver disease, pero ahora le cambiaron el nombre a, que era NAFLD, ahora es MASLD. Oh my God. MASLD es Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Esto suena como este acrónimo está difícil. ¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan el hígado? Pues son el síndrome metabólico. Por eso le puse. Metabolic Dysfunction Associated, y ahí está la parte de por qué se me está dañando. Síndrome metabólico, esteatotic, grasa.
Este síndrome metabólico me causa grasa y esto me causa liver disease. O sea que este nombre nuevo nos ayuda a recordar cuál es la causa, el origen de la enfermedad. Claro, entonces ya no estamos diciendo fatty, es esteatosis. o sea, que ya tampoco no tenemos esta estigmata. Entonces ya lo que hablamos, non-alcoholic steatohepatitis, pues el famoso NASH, metabolic dysfunction associated steatohepatitis. Okay. O sea que por eso es el cambio, el MASL o el MASH. Entonces, otra cosa, que nosotros decíamos non-alcoholic fatty liver disease, que estamos sacando el alcohol, pero la realidad es que hay una cantidad mínima de alcohol permitida en los pacientes que realmente tienen hígado graso, que literalmente son 20 gramos. Te iba a preguntar, ¿cuánto es eso en copas? ¿Alguien está pensando rápido, ya en la casa? Son 20 gramos, lo mínimo debe ser 20 gramos en mujeres. ¿Cuánto equivale eso en una copa? Ahora voy, rapidito. 20 gramos en mujeres, 30 gramos en hombres, algo leve. 40 en mujeres, 60 en hombres, ya es una cantidad considerable. Pero eso es bien sencillo. 14 gramos de alcohol. 14 es el equivalente a una onza y media de un trago. Una cerveza de 12 onzas o una copa de vino de 5 onzas. En buen español, para todos los que nos están escuchando, una mujer puede tomarse una copa de vino de 4 a 5 onzas al día. Exacto, eso es correcto. Y eso hasta ahí. Y eso están escuchando, no es pero una si copa. Ya toma 2, ya nos metimos a 28. Y estamos subiendo el isótomo 3, ya realmente estamos casi en 40. Y contarías lo mismo si fuera el weekend. Tú sabes que hay personas que le dicen, yo no tomo en la semana, pero entonces el weekend están bien. Bueno, lo que pasa es que eso cuando tú lo sumas, pues entonces estamos hablando de que también hay otros números a nivel de semana. Pero obviamente es más fácil llevarlo por día. Está bien. Así que más o menos medio, pero por semana, pues cuando tú sumas. No más de 5 para una mujer probablemente. Pero la realidad es esa. Entonces eso se llama MET-ALD. O sea, eso es MET-ALD. Así que es metabolic más alcohol y liver disease. O sea que esas es las 3 nomenclaturas. Yo creo que para los médicos, y perdón la interrupción, para los médicos primarios y para el paciente la persona que nos está escuchando, si le hacen un sonograma y le dicen que tiene un hígado graso, ¿qué debe hacer? Bueno, la realidad es que todo depende del cuadro clínico del paciente. O sea, el sonograma solamente debe decir si tiene grasa o no, pero no te la va a cuantificar ni te va a decir si ese hígado está dañado o no. Así que tenemos diferentes maneras de evaluarlo. Una, a nivel de laboratorio, es una prueba que se llama FIT4, que eso uno lo mete en la aplicación, y tú pones la edad del paciente, AST, ALT y las plaquetas. Y eso si es menos de 1.3, no te tienes que preocupar. O sea que con laboratorios básicos no tienes que hacer más nada. Si tienes llegando a 4, sobre 3.8 más o menos, ya este paciente tiene un alto riesgo de tener cirrosis. Y valores intermedios, pues no sé, pues ¿qué buscamos? Pues antes había que hacer una biopsia de ella. Me acuerdo. Nos entrenamos haciendo biopsia. Pero ahora tenemos un estudio que se llama elastografía. La elastografía es un estudio donde es como un sonograma especial, donde dependiendo la velocidad por la cual viaja la onda por el hígado, cuán rápido, cuán lento, yo voy a tratar de determinar cuán suave o cuán dura está la textura del hígado. Y eso se mide en kilopascales. Y ahí yo digo si tiene fibrosis 0, 1, 2, 3, 4. Y también medimos lo que se llama el CAP score, que me va a medir también la cantidad de grasa. O sea que las dos cosas, fibrosis y grasa. ¿Cómo? ¿Tiene otro nombre esa elastografía? Clásicamente el nombre se llama el famoso FibroScan. Pero es la marca, ¿no? FibroScan, exacto, pero está la elastografía se puede hacer por sonografía, que hay 2 o 3 lugares que la hacen. Se puede hacer con MRI, pero obviamente son extremadamente caras. Pero la que tenemos la mayoría de los gastroenterólogos en las oficinas, que realmente no hay muchas en Puerto Rico. El doctor tiene una, nosotros sí. La mayoría de los hepatólogos, los que manejamos hígado, pues. Pero en Puerto Rico hay como 15 máquinas. En todo Puerto Rico. Todo Puerto Rico, la mayoría está en el área metropolitana, hay 2 en Ponce, hay un Arecibo, una en Manatí, pero la mayoría está en el área. Pero apréndanse esto, porque fíjate que ese diagnóstico viene haciendo la prueba de sangre que mencionaste, que eso suena bastante fácil, pero hay que hacer el FibroScan. Claro, hay unas guías bien establecidas que realmente lo establecieron los endocrinólogos. Ahora a mí me refieren más los endocrinólogos que los mismos gastroenterólogos o otros médicos, porque ellos tienen una guía bien específica que dependiendo de los factores de riesgo que tiene este paciente, si tiene diabetes, si está sobrepeso, si tiene hiperlipidemia, le calculan el FIT4. Y a base de FIT4 hay unas guías.
de quien dice, si está normal, pues lo repites en 2 años, si tiene factores de riesgo, o en 3 años si no los tiene. Y si ya está intermedio, tienes que ir donde el gastroenterólogo para hacerte la elastografía, que de verdad, pues obviamente, lo ideal que vaya donde el gastroenterólogo, porque nosotros ya... Porque si tú vuelves al endocrinólogo y muchas veces, dependiendo lo que salga, pues te tiene que referir al endocrinólogo si te haces una elastografía en algún otro lugar. Y muchas veces estos sitios sencillamente te dan el resultado, no te lo explican. Por lo menos en la oficina del gastroenterólogo, por lo menos en mi oficina, tan pronto se termina, yo me siento con el paciente y le explico. Y ya pues cuando vuelve a su médico, pues está más relajado. Está más claro. O sea que ese diagnóstico no es casualidad. O sea, hay que sospecharlo, hay que hacer la prueba y ya una vez uno tiene este paciente, ¿verdad? Que tiene una fibrosis, un F3, un F2, hasta un F4. ¿Qué hacemos? Y con eso quiero terminar. ¿Qué hago con la este realidad paciente? es que el tratamiento hasta hace un mes atrás era modificar los factores de riesgo que repítelos otra vez. Factores de riesgo, hay que controlar la diabetes, hay que controlar la presión, hay que controlar el colesterol y definitivamente hay que perder peso. Y eso depende. Si uno quiere bajar la grasa solamente, tiene que perder 5% del peso. Si ya uno quiere bajar la inflamación, es un 10% del peso. Si ya tú quieres que haber una fibrosis, bajar de F3 a F2 o F2, tiene que bajar un 15% del peso. Eso es mucho. O sea, que una persona que pesa 300 libras, estamos hablando de 45 libras. 45 libras. Eso con los nuevos medicamentos que están saliendo, que en algún momento haremos un podcast Vamos a hablar sobre eso. Obviamente no es tan difícil. Muy bien. Pero por fin ya FDA aprobó un medicamento. Cuéntanos de eso. Y este medicamento está indicado para los pacientes que ya tienen un diagnóstico de esteatohepatitis como tal, o sea, que tengamos la inflamación, pero tienen que tener ya un cierto grado de fibrosis. Tienen que tener biopsia. F2, F3. Realmente ahora eso es, entiendo que no. Sí, yo creo que realmente, sencillamente con la evidencia de que tenga hígado graso, con un FibroScan, donde yo pueda determinar que tiene F2 y F3, este paciente pues sí ya es candidato. Y voy a aprovechar, ¿verdad? Nosotros soñamos, esto me recuerda mucho a la hepatitis C, cuando estábamos estudiando, pensábamos que jamás íbamos a ver la medicina que iba a controlarlo. Cuando empezamos, ¿te acuerdas? El 10% de la gente se curaba, 15% con la interferón, etcétera, etcétera. Y fue mejorando, pero hoy en día la hepatitis C, si está presente en el individuo, con 8 semanas la gran mayoría de ellos se elimina. Esto mismo lo estamos comenzando a ver en esta enfermedad. En Puerto Rico, esta enfermedad, ¿cómo se llama ahora? MASH, etcétera, etcétera. El MASH o el muscle. Es que está complicado, ya mismo me lo aprendo. Creo que está complicado. Oh my God. Es la causa número 1 de trasplante hepático en la mujer. En la mujer. En Puerto Rico. Se piensa que para el 2030 va a ser la causa número 1 de trasplante. Entonces, hasta hace unos años atrás era hepatitis C. Hepatitis C. Pero como ya todo el mundo se cura de hepatitis C, pues ya volvió a resurgir alcohol en hombres, MASH en mujeres, pero dentro de pronto, lo que va a ser más en ambos. Yo realmente espero que esta droga y muchas más que están en el pipeline, que trabajan de diferentes maneras, ¿verdad? Esta droga, después lo buscan, esto es bien nuevo, lo que lleva es menos de 2 meses en existencia. Bueno, Redifa, muy bien. Voy a poner el nombre, Roberto, que siempre nos está ayudando, nos pone el nombre para que lo podamos buscar y aprender sobre esto. Pero nosotros en Pan-Oncology tenemos varios estudios que estamos evaluando múltiples mecanismos diferentes con drogas diferentes. Correcto. Una de ellas utiliza una droga que vamos a hacer un podcast específicamente para esto, que ayuda a través de unos receptores que se utilizan para controlar el peso. Claro. Pero hay otros mecanismos de acción también, así que estén pendientes, pueden, ¿verdad?, enviarnos un mensaje para hablar sobre el tema. Nosotros estamos evaluando pacientes que tienen fibrosis, tienen que tener usualmente entre F2 a F4. La mayoría de estos estudios nos ayudan a desarrollar drogas como esta. O sea, soñábamos con estas drogas. Yo le digo a los pacientes, todos tenemos cuentos con nuestros pacientes, pero lo que yo siempre digo es que estas drogas van a revertir la fibrosis como si fuera el Botox. Eso es lo que yo les digo. I know, I'm a woman, what can you do? Así que estamos virando las arrugas, porque ¿quién hubiera pensado eso? Y idealmente, ¿verdad? Esto va a ser permanente. Todavía no sabemos, pero esperemos que sí. Así que muchas gracias por haber compartido todo esto. El que no ha aprendido este tema, dele replay, ¿ok? Así que vamos a brindar por la salud. Gracias por estar con nosotros. Pan-Oncology Trials, la ciencia más avanzada para su salud. Y hoy con nuestro colega, el doctor Henry González Rivera. Gracias, Henry. Muchas gracias.